mí me parece que... La gente no entendió que, a ver, si querían, si fuera cierto lo que dijeron en la campaña, porque se fue, nunca se hubiera ido la pandemia. Por eso, Claro, claro. O sea, yo me fui ya cuando la cosa se había estabilizado después de gran ya no había esfuerzo. O pandemia. sea, había pandemia, pero ya Pero no tuvimos, era pandemita. no tuvimos picos de mortalidad. No, pues, Claro. El Ecuador, mira, el Ecuador tiene una particularidad en las cifras de pandemia que es algo que yo estudio mucho, porque es algo que marcó mi vida. la de Si usted, todos. sí, Pero a usted le tocó, personalmente fue para mí, digamos, yo digo como la gente que va a una guerra, supongo, ¿no? Pero para mí de manera indirecta, porque mi hijo estaba en el MIE. me acuerdo que Y trabajó le duro tocó Rodolfo. irse a meter a Duro trabajó, todas partes. fue parte del equipo que más trabajó Rodolfo. Pero cuando usted toma las cifras y digamos que el máximo indicador del impacto de la pandemia para mí, porque es el único que no se puede discutir, es el exceso de mortalidad. ¿Ya? Porque todos los demás, No, eso es indiscutible. que si cuántos contagiados tuviste, No. ¿no? El exceso de mortalidad es el único que no se puede discutir porque Todo lo que está encima del promedio histórico de cada mes correcto, es la pandemia. correcto. Entonces Ecuador tuvo muertes en exceso en el mes que Guayaquil sufrió tanto, de finales de marzo hasta mediados de abril, que superaban las 600 personas diarias. Para que usted se dé una idea, en la provincia del Guayas normalmente fallecen 60 personas al día. Acá fallecían entre 600 y 700 durante 25 días. Es como tener un terremoto de los de Manaví Esmeraldas del 2014, cada día, todos los días, por 25 días. O sea, 25 o 30 terremotos. Que la gente caía muerta en la calle. Ya. Entonces, si usted, no es lo correcto, pero digamos, pues fue un hecho excepcional que ocurrió en pocos lugares del mundo. Ocurrió en Wuhan, similar, ocurrió en España, no sé si en Madrid, pero en España similar, en el norte de Italia, similar. En Bérgamo fue una cosa terrible. Y en Nueva York, sí, similar. Usted tiene, con la excepción de África, que no tenemos mucha información. Sí, dicen que su experiencia histórica en el manejo de virus, siempre como el ébola y tantas, dice que no lo sé. Lo otro es que exista realmente un subregistro hasta de muertes en exceso, pero no lo sabemos. Pero lo que le decía es que en Asia... No toda África es tan poco ordenada. Hay países de África que son muy ordenados. Sí, sí, Sudáfrica tiene usted, correcto. Es una, Egipto es otra. Egipto, correcto. Hay pero varios. Yo pensé, por ejemplo, que India iba a ser una tragedia. No. Pero por eso le digo, es algo que todavía no podemos... Porque usted no me va a decir que el sistema de salud pública de Bérgamo es muy distinto que el de, no lo sé, Milano. No, está cerquita además. Ni me va a decir que el sistema de salud público de Nueva York es distinto al de San Francisco. Correcto. No. ¿Ya? O el de Madrid al de Barcelona. Ligeramente distinto, pero seguramente. Pero usted tiene ciudades en el mundo. Es como que el sistema de salud de Guayaquil, que fue donde tuvimos la crisis, tampoco se diferencia mucho de cualquier otra ciudad mediana o grande del país. ¿Verdad? No se diferencia mucho con Puerto Viejo, ni con Manta, ni con Machala. Guardando las distancias del tamaño de la ciudad. Claro, comparando con Quito, un poquito de diferencia porque ahí hay más hospitales. Un poquito más, pero ni tanto, porque si usted ve que ya en Guayaquil hay hospitales grandes, al menos 4, muy grandes. Teodoro Maldonado, que está en mal estado, pero y Ezeibo, Monte Sinaí y Guasmo. Y nuevos, ¿no? Porque el Guasmo y Monte Sinaí se inauguraron en 2018-2019. Infracapacidad. Más que nada, la capacidad instalada es promedio 400 camas por hospital y operan en la mitad. Pero por personal. Ahora, ¿qué pasa? Que en verdad... Y por equipamiento. El equipamiento sí estaba, sobre todo en las UCI se hizo el esfuerzo. En las UCI sí, ya. En el resto no. Pero es que lo que hacía falta era UCI, no hacía falta camas hospitalarias. Ahorita, olvidémonos de la pandemia. Ahorita ya. Todavía... Hoy lo que hace falta en verdad en el sistema de salud, a ese último nivel, que es el nivel hospitalario, es sobre todo insumos y personal para hacer operaciones que están postergadas en cola por año. Especialistas. Pero atención hospitalaria, decir necesito una cama, si no hay una operación, me explico, hay. Ya. Pero, la pandemia tiene usted razón. Pero a lo que iba es que... Hay que tener era UCI. A lo que iba es que hay pocas ciudades en el mundo, es un fenómeno cuya explicación todavía no aparece o existe, pocas ciudades en el mundo donde tuviste esta explosividad de pandemia y mortalidad. Yo tengo una teoría. En Perú también pasó, no sé específicamente dónde, creo que fue más general. Entonces, si usted toma el episodio doloroso, triste, trágico de Guayaquil y lo promediara con las cifras del resto del Ecuador, el Ecuador es uno de los países con menor impacto de la pandemia de la región, ¿no? Sino del mundo. Argentina tiene menos el triple de habitantes de nosotros. ¿Cuántos muertos tuvo también? 800.000. Una locura, claro.
A nosotros 60.000 No, aproximadamente. no hay proporción. No hay proporción. No hay proporción. Y en Argentina, además, mire, con dos cosas que Ecuador le reconocen afuera, que evidentemente nunca nadie va a reconocer nada. Pero Pero ha tomado algo que no, no, aquí es que le va a reconocer. que Ecuador logró ya en mayo Para abrir, cuando Argentina se quedó un año encerrado. Y eso no es menor. no, pues ¿qué va a hacer? Nos vamos. Vicepresidente, estábamos hablando de la pandemia y usted me da un dato interesante. Lo único que es irrefutable es el número de muertos en exceso. Claro, es la única ¿Cómo quedó forma. Ecuador? Ecuador quedó con aproximadamente, es una locura el número, ¿no? Pero 60.000 aproximadamente fallecidos en exceso, de los cuales más o menos el 40% son de Guayaquil. Sí, pero si usted lo pone en proporción a la población y lo compara con otros países, No, claro, Perú, nosotros no el que salimos peor. tan mal. No, y de hecho, como le decía, si pudiésemos entender lo que ocurrió en estas pocas ciudades del mundo, incluidas Guayaquil, y lo digo porque Nueva además, York, porque son ciudades con los mejores sistemas de salud sí, en Norteamérica, en Europa, en Asia. en Italia fue Bérgamo. Por eso, y en España fue Madrid, y tuvieron incidentes parecidos, con más o menos gravedad, pero parecidos. Creo que el de Nueva York fue peor que el de Guayaquil, el de Wuhan fue, por ejemplo, en Nueva York sí terminaron haciendo fosas comunes porque no tuvieron cómo más resolver el problema. Acá me siguen culpando de que eso se hizo en Ecuador cuando nunca se hizo. Fue una idea de un prefecto que la propuso y que se dijo públicamente que se lo iba a escuchar a ver por qué lo proponía. Que en paz descanse Pero ese nunca se exprefecto. hizo. No se hizo, y ahí debo de reconocer, primero porque digamos, el presidente dijo que eso no era una opción, y segundo porque se logró resolver la crisis funeraria en una semana aproximadamente, y son cosas, yo creo que con usted sí lo ha hablado, pero bueno, ya tendremos más oportunidad de hablar de eso, pero se resolvió el problema, digamos, y hoy cada fallecido de esa primera etapa tan difícil de la pandemia, el Estado en ese entonces a través del gobierno y esa fuerza de tarea que se conformó y que lideró Jorge Wattet, tienen digamos, un lugar de descanso eterno. Identificable. En un cementerio de primera, que es entre Parques de la Paz de aquí de La Aurora o Parques de la Paz de Pascuales y uno más, no me acuerdo cuál. Entonces Pero yo conozco identificados en tumbas individuales, Correcto. con nombre y apellido. Y es un lugar muy bonito al que de vez en cuando voy en conmemoración a esas personas que no sé si se podría haber salvado su vida, pero quizás se pudo haber atendido mejor algunas Puede cosas. ser, pero esa pandemia fue algo que al principio acuérdese que nadie sabía si era guatita o arroz con menestra. No, o sea, yo conversaba ahora de eso en un foro que me invitaron en España, en Madrid, y decía que también en gran parte un problema era la información falsa que había. Mucha gente se dedicó a difundir mentiras o a minimizar el problema o a decir que si tomabas cloro te curabas. Muchas autoridades dejaron que la presión venza la razón, cayeron en eso, se pusieron a repartir medicinas como si fueran tic-tac, a pesar de que el Ministerio de Salud dijo claramente que no se podía entregar esos medicamentos. Y yo creo que mucha gente... se puso de moda tomar un aparato cloroquina, que era para matar, hidroxicloroquina, para matar bichos. ivermectina. Esa fue menos dañina, pero cloroquina y hidroxicloroquina tuvieron una afectación a la salud. Pero discúlpeme, tomar cloro es veneno, pues. Entonces todo eso pasó y en gran parte yo soy digamos, respaldo, creo en la tecnología, creo que las redes sociales han hecho mucho para bien, pero también cuando se las usa para mal hace mucho daño. Terrible. Humberto Eco exigía que en paz descanse, que los grandes periódicos de Europa deberían dedicar 2 páginas diarias a refutar las estupideces de las redes sociales. Nos ha tocado vivir situaciones muy complejas, casi inimaginables para las que ni el mundo ni nuestro país estaban preparados. El COVID llegó a cambiar nuestras vidas. Enfrentamos con entereza este enorme desafío. Tomamos decisiones difíciles, pero acertadas y oportunas, pensando en salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Conscientes de que en nuestro país emergencia ha sido sinónimo de corrupción, logramos que por primera vez en nuestra historia las compras públicas en emergencia sean abiertas. Esto nos ha permitido conocer y denunciar la corrupción en el sistema de salud. Creamos